Hola, en esta clase vamos a ver sobre formulario 151. Saber cómo llenar es muy importante porque esto te toca hacer día a día en la consulta. Aparte del encabezado, prácticamente no nos vamos a perder mucho. En la primera parte se van los datos de la paciente, los nombres, apellidos, dónde vive y dirección del domicilio. En la parte de cédula o historia clínica se van a colocar aquí el número de cédula. Colocan los 10 dígitos, uno en cada cuadrito. En el número de teléfono se van a colocar aquí un número de teléfono, por ejemplo, 09999. Y si se acaba, le ponen 099 acá abajo, completando. La nacionalidad obviamente van a poner extranjera o la que corresponda, o ecuatoriana por lo general. Ponen una X, entonces desde aquí ya les empiezo a decir. No vale poner así, no vale poner una línea de esta manera, no poner así una rayita, nada. Tiene que ir una X dentro del cuadrito. Entonces, de esa manera es la forma más adecuada o la forma correcta que se va a llenar. Bien, una vez tenemos los datos, ponemos la fecha de nacimiento. Entonces, por ejemplo, del 1998. Vamos a ponerle edad, por ejemplo, que tenga esta persona 27 años. Y en caso que tuviera menos de 15 o más de 35, se va a poner una X aquí. Entonces, ten en cuenta que aquí sería 14 o menos años o 36 o más años. En la autentificación le preguntamos obviamente cómo se autentifica y ponemos una X. Se pregunta si sabe leer o escribir. En la parte de alfabetización e instrucción nosotros vamos a tener en cuenta que nosotros conocemos típicamente estos grados de aquí. Pero si ustedes no reconocen educación básica de jóvenes y adultos, hace referencia a personas mayores de 15 años que no tenían una educación previa y después de los 15 años reciben una educación, una alfabetización. Ahora, inicial es lo que nosotros conocemos, educación básica o preparatoria, lo que conocemos como jardín. La educación básica elemental o media es desde primer a sexto grado. Educación básica superior es desde octavo a décimo grado, o lo que antes que se conocía como tercer curso. Y bachillerato es de primero a tercero de bachillerato general unificado, o como antes se conocía, de cuarto a sexto curso. En caso que tenga un técnico, tenga tercer grado o cuarto nivel, es decir, un posgrado. Último año aprobado, por ejemplo, digamos que esta paciente ha acudido a educación básica superior, es decir, que se ha quedado en décimo de básica. Si es que no sabe o no responde, se pone un se ignora y ya no se pone obviamente el último año aprobado. En la parte de estado civil se va a colocar de acuerdo a lo que responde la paciente. Unión de hecho por lo general es cuando tienen un documento que garantice su unión de hecho, o por lo general nosotros interpretamos cuando están con alguna pareja que están conviviendo, entonces por lo general se nos pone aquí unión de hecho. Soltera, casada, divorciada, viuda, o se ignora en caso que no supiera. Entonces ten en cuenta que a veces dicen mi esposo y solo están hechos unión de hecho. Entonces hay mucha confusión a veces entre estos dos elementos. Entonces, suponiendo que este paciente solo tenga unión de hecho, dejamos como unión de hecho. Y por último, no se olviden de preguntar si es que vive con alguien o vive sola. Entonces, por lo general, no suelen vivir solas, entonces ponen no. El establecimiento de control prenatal es el único código que tiene cada centro de salud, por ejemplo 001491. Y el establecimiento del lugar de parto obviamente va a ser el único código del establecimiento o hospital donde se prevé que va a tener su parto. Continuemos con los antecedentes. Entonces aquí lo recomendable es que se vaya preguntando uno por uno y no se diga tiene algún antecedente familiar porque por lo general no les va a decir directamente sí, tiene esto. Entonces van a preguntar, ¿algún familiar con tuberculosis? Ponen no. ¿Diabetes? No. Si hay algún familiar con hipertensión, nada. Preeclampsia, nada. Eclampsia, nada. ¿Alguna otra condición, algún otro problema, cáncer o algo grave? Ponen no. Personales, de igual manera, vamos a preguntar si ha tenido tuberculosis. No preguntamos si tiene una enfermedad, les va a decir que no. Pero ustedes tienen que preguntar cómo orientándose a que la persona tuvo la enfermedad. Porque ya les digo, a veces no les responde de manera adecuada. Entonces, tuberculosis no, diabetes no, en caso que tenga. O si tiene, hay que preguntar si es tipo 1, tipo 2 o gestacional. Antecedente de hipertensión, antecedente de anteriores embarazos de preeclampsia, antecedente de eclampsia o otra condición grave. En caso que tengan otra condición grave, ponemos aquí, por ejemplo, igualmente puede ser un cáncer, pero en ese caso va a poner que no. Si ha tenido algún antecedente de una cirugía genitourinaria debido a alguna complicación previa, marcamos, en este caso pongo que no, casos de infertilidad no, cardiopatía, nefropatía, violencia, VIH, hay que preguntar todo eso. Uno por uno, no se confíen preguntando. Entonces, con esto nosotros completamos toda la parte de antecedentes. Ahora, vamos con el cuadrito de antecedentes obstétricos. Ahora, tengan en cuenta, no se va a contar la parte de la gesta actual. Bien, entonces les pongo el caso de esta paciente que nos encontramos en la quinta gesta, entonces nosotros vamos a ir rellenando de acuerdo a estos datos. Entonces, quinta gesta con la actual, entonces vamos a contar las 4 gestas previas. Tiene un aborto. Entonces, ten en cuenta que la guía dice que menos de 22 semanas de gestación
o algún producto menor a 500 gramos. Entonces ahí consideramos cuando es un aborto. Entonces más de esto, nosotros notamos que es un parto y notamos que es un nacido muerto. Si es que ha tenido 3 abortos consecutivos, obviamente vamos a marcar. Entonces, en este caso tenemos solo un aborto. Tenemos un antecedente de 3 partos, 2 vaginales y una cesárea. Lo notamos así, 0, 2. En cada cuadrito vamos a ocupar nosotros un parámetro. Nacidos vivos, tenemos 3 hijos vivos. Si se dan cuenta, aquí dice hijos vivos 3. Entonces los 3 viven, ninguno murió, entonces tenemos 0. Y viven 3 hijos. Entonces, muerte la primera semana, 0. Después de la primera semana, 0. No hay ningún antecedente de embarazo molar o ectópico, marcamos ceros. Y en el último embarazo nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente, cómo es su hijo. Entonces, si es que no tiene alguna gesta, si es todo 0, 0, 0, si es su primer embarazo, ponemos no aplica. Pero como esta paciente ya tiene varios partos, entonces nosotros tenemos en cuenta que hay que considerar cuánto es el peso último de su bebé, si es menor a 2500, menos mayor a 4000 o si se encontraba normal. Por lo general no saben y se van a preguntar si tuvo alguna complicación, estuvo en termocuna o algo, entonces para que más o menos se orienten. En el caso que haya tenido algún embarazo múltiple en los anteriores embarazos, se marca aquí sí. Entonces para que tener en cuenta. En este caso no ha tenido, entonces marcamos ahí. Bien, ahora, de esa manera se va a llenar la parte de antecedentes obstétricos. En la parte de fin de embarazo anterior, en el caso que esta paciente, como se ha tenido, entonces nosotros vamos a marcar que ha tenido su último embarazo en enero del 2024. Entonces, no es menos de un año. Al día de hoy que estoy grabando, 28 de diciembre del 2025, no es menos de un año, es más de un año aproximadamente. Entonces, no aplica menos de un año. Y ten en cuenta, en el caso que la paciente no ha tenido ningún embarazo previamente, obviamente aquí va a ir vacío, por ejemplo se ponen rayitas, o si no ponen no aplica, porque obviamente no ha tenido un embarazo previo. Entonces en este caso voy a dejar como tenía. El embarazo planificado va a ser sí, en caso que la paciente y la pareja se encuentren en un momento oportuno y sea deseado. Vas a colocar no planificado cuando obviamente no sea deseado o no cumple el momento oportuno, es decir, no existe una preparación previa, no hay consumo de ácido fólico previo. Y además hay que preguntar si hay un fracaso en el momento anticonceptivo, preservativo, DIU, hormonales, natural, quirúrgico o si no usaba algún método anticonceptivo. Por lo general cuando es planificado no usaba un método anticonceptivo. En el apartado de gestación actual nosotros tenemos que considerar el peso inicial y la talla. Ahora, hay un problema principal porque en el peso inicial ustedes a veces les llegan pacientes de 15, 20, 25 semanas de gestación y por lo tanto no tienen el peso inicial. Pero hay casos donde les llegan antes de las 13 semanas y ustedes van a tener el dato. Bueno, entonces antes de las 13 semanas pueden considerar ese peso como inicial. Después de eso nosotros tenemos que usar la siguiente tablita. Entonces, por ejemplo, voy a poner que nuestra paciente actual mide 1,60. Al momento de la consulta, nuestra paciente está pesando 70 kilos. Entonces, tengo que hacer aquí el cálculo del IMC, un valor que me da de 27,3. Entonces, está con sobrepeso de acuerdo al IMC. Entonces, este es nuestro valor de IMC actual, es decir, está con sobrepeso. La paciente está actualmente de 15 semanas de gestación. Entonces, de acuerdo a nuestro dato de 15 semanas de gestación y con el dato de sobrepeso, nosotros vamos a calcular cuántos kilos ha ganado aproximadamente en promedio. Entonces nos ubicamos a las 15 semanas, nos ubicamos en el promedio y dice que ha ganado 1,5 kilos. Entonces vamos a reducir de estos 70 kilos, tenemos que reducir 70 menos 1,5. Entonces el valor preconcepcional va a ser de 68,5. Con nuestro valor ya calculado, nosotros vamos a colocar aquí 68,5 kilos el peso inicial. Entonces, de esa manera, dependiendo de la semana en que nos encontremos, vamos a ir calculando. Si esta paciente hubiera estado en otra semana de gestación, nos ubicamos en la semana de gestación que se encontró y sacamos el promedio para reducir el peso actual que se encontraba la paciente. Entonces, de esa manera, a ustedes el papelito les va a servir bastante para calcular. Ahora, vamos con la parte de fecha de administración. Entonces, la fecha de menstruación es el primer día del sangrado. Entonces, digamos que esta paciente tuvo el 14 de septiembre del 2025. Entonces, nosotros tenemos que calcular las semanas de gestación para anotar nuestra historia clínica y tenemos que anotar la fecha probable de parto. Esta fecha de menstruación nos va a ayudar para establecer la edad gestacional y también nos ayuda a calcular la fecha probable de parto. Esta se va a calcular con la fórmula de Nigel, agregándole más 7 días y reduciendo 3. Entonces, con eso calculamos nosotros la fórmula. Entonces sería el 21 del 6, es decir, de junio del 2026,
es lo más probable que tengamos nuestra fecha probable de parto. Ahora, nuestra fecha de última menstruación es confiable o no confiable, es decir, la paciente tiene periodos regulares o irregulares. Por lo general, cuando son irregulares, nosotros marcamos que no es confiable. Entonces, digamos que esta paciente no ha sido regular. Por lo tanto, ¿qué nos viene a continuación? Una forma para nosotros determinar de mejor manera la edad gestacional es mediante la ecografía que se hace en el primer trimestre, es decir, entre las 11 a 13 semanas de gestación. Entonces, esa es nuestra otra alternativa para nosotros considerar una edad gestacional. Entonces, por lo general nos pide la aparte del 0,51 que tengamos un eco antes de las 20 semanas. Entonces, en caso que tengamos, chévere. Y si tiene entre las 11 y 13 semanas de gestación, anotamos. Y con eso nos sirve para calcular la edad gestacional de mejor manera. Ahora, continuemos con la siguiente parte sobre la exposición que tiene. En caso que sea fumadora activa, es decir, que ella misma fume, preguntamos cómo es. Como estamos ya en el segundo trimestre, marcamos si es que sí o que no. Fumadora pasiva, hay que preguntar si es que alguien en la casa o cercano suyo está fumando y ella percibe el olor al tabaco. Entonces, por lo general hay casos que sí perciben. Se anotan sí o no como corresponde. Aquí voy a poner que no. Consumo de drogas, se les pregunta, consumo de alcohol, consumo de violencia. Y vamos a la siguiente parte. En la vacuna de antirrubiola se tiene que aprenderse creo que alguna vacuna para la rubiola. Había un tiempo una campaña que se llamaba SR, entonces ahí venía la rubiola. Entonces, para que tengan en cuenta, les preguntan si se vacunaba para SR o para la rubiola. Y tienen que ubicar si fue durante el embarazo, se colocó antes o si no, que se ha colocado. Se va a preguntar a la paciente si ha recibido vacuna contra el tétanos. Entonces, tenemos que marcar si está vigente o no está vigente. Ahora, la normativa del 2016 nos implica que se va a marcar si en una de las tres siguientes condiciones. Cuando ha recibido previamente 5 dosis de DT, cuando ha recibido 3 dosis de DT y el embarazo actual está dentro de los 5 años. Es decir, ha recibido en el 2020 3 dosis y también en el 2025 tiene la capacidad de estos 5 años. Ahora, si ha recibido 2 dosis y el embarazo dentro de los 3 años, es decir, en el 2024 recibió 2 dosis y todavía ahora en el 2025, 2026 cumple todavía con los 3 años. El embarazo está dentro. Entonces, en ese caso se marca como vigente y ya no hacemos la vacuna. Entonces, si es que no cumple una de estas tres condiciones, vamos a marcar como no. Y vamos a colocar el mes o semana de gestación que se va a colocar. Entonces, puede ser al cuarto mes y colocamos después al quinto mes. Hay una diferencia de 4 semanas. Ahora, ahí en la guía del 2016 nos da una especificación sobre cuándo se va a colocar en el caso que la paciente tenga 3 dosis, pero pasó los 5 años. Entonces, en esos casos se va a colocar una sola dosis, es decir, una cuarta dosis. O en el caso que la paciente solo recibió dosis y ya pasó los 3 años, entonces vamos a colocar solamente una dosis. Eso nos da como aclaración la guía del 2016, pero como saben está un poco antigua y para este año ya están reformando un poco. Entonces les doy más o menos como nos da las guías. En la parte de examen tenemos que valorar cómo se encuentran las mamas, hacer un examen físico adecuado y obviamente tiene que ser valorado por odontólogo. Si es que estás en la rural, tienes que tú mandar a odontología que tenga una buena valoración, entonces marcan que sí. Entonces esto indica o es una zona de control donde se tienen que llevar a sus pacientes de manera adecuada. En la parte de valoración del cervix se va a realizar un examen vaginal con espéculo para detectar anormalidades o infecciones cervicales. Entonces, por lo general, si ustedes encuentran alguna anormalidad en la inspección visual hecha con el espéculo, nosotros vamos a poner anormal y después, obviamente, si requieren, tenemos que buscar hacer un PAP o hacer una colposcopía, de acuerdo a que depende. Pero si no se hizo, se marca así. En el tipo sanguíneo se va a colocar o negativo o positivo, lo que corresponda. Y en el caso que sea negativo, tengan en cuenta que esta debe tener una inmunización en caso que corresponda. Si no corresponde, se le pone no o sí. Entonces, para que tengan en cuenta en casos de O negativo. En este caso vamos a poner O positivo. Además, hay que hacer el TORCH en los exámenes de control, entonces ten en cuenta que el toxoplasma se debe hacer y ten en cuenta que el examen de VIH hoy en día está implementado mucho en el paquete pesado, entonces hay que hacer 5 veces durante el embarazo y tenemos que solicitar antes de las 20 semanas y desde las 20 y después 20 semanas de gestación. Entonces tenemos que solicitar, si solicitamos sí, en el caso que salga negativo, ponemos negativo. Y como está negativo, no corresponde tratamiento. Entonces va variando de acuerdo a cómo salga. Suponiendo que no se solicitó, ponemos no solicitó y la respuesta sería no corresponde. Entonces no corresponde. De igual manera, tenemos que hacer hemoglobina menor a 20 semanas o mayor o igual a 20 semanas. Entonces ponemos aquí el valor que he tenido a las 20 semanas. En caso que sea menor a 11, marcamos con una X.
El hierro y ácido fólico debe recibir toda mujer embarazada de acuerdo al paquete priorizado y después de las 20 semanas igualmente tenemos que colocar si es que tiene o no tiene. En este caso 10.5 marcamos una X porque es menor a 11. También hay que tener en cuenta que se deben hacer las pruebas de sífilis. Entonces tenemos dos partes. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una prueba no triponémica y una prueba triponémica. Por lo general, la prueba no triponémica más conocida es el BDRL. Entonces, esto se tiene bastante en los centros de salud. Ahora, tengan en cuenta que las pruebas no triponémicas suelen ser menos específicas. Entonces, en el caso que el resultado sea positivo, nos puede indicar que tuvo una infección reciente y no tratada o tal vez un resultado falso positivo. Entonces, por lo general, si sale positivo, tenemos que confirmar con una prueba más específica que es la prueba triponémica. Por lo general, en Ecuador tenemos esta prueba, el FTA ABS, entonces esto se suele pedir para confirmar. Entonces, de esa manera, si sale positivo, confirmamos con la no triponémica y vemos si es negativo o positivo. Y vemos, de acuerdo al resultado, tienen que recibir tratamiento o no tienen que recibir tratamiento. Obviamente, si sale positivo, recuerden que la pareja también debe recibir tratamiento, entonces se marca sí o no. Suponiendo el caso que la paciente no les llegue antes de las 20 semanas de gestación, como indica aquí, ponemos sin dato porque no tenemos el dato previo de las 20 semanas de gestación, ponemos sin dato, pero si es que nos llegó antes de las 20 semanas de gestación, buenas, marcamos como negativo, ponemos no corresponde a triponémica, tratamiento no corresponde y la pareja no corresponde porque obviamente está en negativo. De igual manera, después de 20 semanas, valoramos nuevamente cómo se encuentra, si salió positivo o negativo y ponemos los datos como corresponden. Suponiendo que ha sido negativo, ponemos no corresponde y no corresponde. Entonces, de esa manera se llena la parte de sífilis. En la parte de Chagas se hace en lugares endémicos donde exista Chagas, por lo general Costa Amazonía, entonces se debe aplicar sí o sí. Si sale negativo, ponemos una X aquí, o si no, ponemos una aplica, si es que sale en la sierra, por lo general. Y paludismo y malaria, igualmente en zonas, por lo general en la Amazonía suele haber estos casos, pero si es que salió negativo y si se hizo, ponemos negativo, o si no, ponemos no aplica en el lugar donde se encuentra. En la parte de bacteriuria tenemos dos opciones, hacer tirilla de orina o un urocultivo. Por lo general algunos lugares no hacen de preferencia el urocultivo y solamente se basan a la tirilla. O si no, algún uroanálisis donde encuentren algún patrón anormal, signos de infección, se va a notar como normal o anormal, dependiendo del resultado. Entonces, antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas de gestación se debe aplicar esos estudios. Igualmente, con criterios clínicos, ustedes tienen que repetir los exámenes. Por otra parte, la glicemia se va a hacer menos de las 20 semanas y más de las 30 semanas. Entonces, aquí tenemos una excepción. Antes veníamos viendo menos de las 20, más de 20. Entonces, es un parámetro que se tienen que valorar y de acuerdo a la guía de práctica de gestacionales se tiene que considerar esto de aquí. Entonces, por lo general, la glicemia en ayunas le suena un valor de 80. En el caso que le salga más de 90, se marca. Entonces, eso depende de los resultados. Para prevención de preeclampsia, ustedes tienen dos alternativas, calcio y ácido acetilsalicílico. Entonces, tienen las dos opciones que se van a dar después de las 12 semanas de gestación. Bien, entonces para eso quiero que vean el siguiente cuadrito que les voy a mostrar. Entonces, en esta parte donde tenemos factores, con que tenga uno de los que dice en la parte de acá de uno o más, ten en cuenta que si tiene uno de esos parámetros, nosotros consideramos que tiene riesgo de preeclampsia. Si es que cumpliera en cambio el factor de riesgo moderado, si tiene dos, nosotros tenemos que iniciar con tratamiento de preeclampsia. Entonces, por ejemplo, pongamos que tiene un antecedente de diabetes. Entonces, si tiene, calculamos el riesgo cétrico. Entonces, nos recomienda aspirina. Se va a dar 100 miligramos vía oral una vez al día antes de dormir. Por lo general iniciamos entre las 12 y 16 semanas de gestación y continuamos hasta la semana 36. Si es que no consume lácteos o vemos un déficit de consumo de calcio, lo que vamos a nosotros a complementarle. Entonces el calcio se va a dar 1.5 miligramos al día. Entonces vamos a fermentar en 500 miligramos desayuno, almuerzo y merienda. 500 en el desayuno, 500 en el almuerzo, 500 en la merienda. Entonces, eso se va a hacer después de cada comida. Si es que en caso que consumiera hierro, está con anemia, tenemos que dar el hierro entre comidas. Entonces, esas son la prescripción. Entonces, esta página aquí se tienen para ir calculando de acuerdo a como sea. Entonces, van jugando como tienen. Entonces, si ya tiene dos, automáticamente les va marcando. Si es que solo tiene un riesgo moderado, entonces no les marca como esto. Entonces, si dan dos, ya les va calculando. Entonces, es una manera que ustedes tienen para calcular el riesgo de preeclampsia. Bien, entonces, dependiendo, si es que no tiene ningún riesgo, ponemos no corresponde. Pero en el caso que la paciente tenga riesgo y haya un bajo consumo de calcio, después de la semana 12, obviamente vamos a iniciar con el prescripción de calcio y ácido acetilsalicílico.
La prueba de estreptococos B se hace entre las 35 y 30 semanas, sobre todo en mujeres que han tenido un antecedente de sepsis neonatal o alguna infección, por el hecho de que el estreptococo B lo que va a provocar es la sepsis neonatal. Entonces, por eso se hace esta pruebita. Entonces, por lo general no se suele hacer, no sé, se ha perdido mucho la costumbre y los laboratorios ya no hacen hoy en día. La educación prenatal se va a hacer después de las 20 semanas de gestación. Entonces, de acuerdo a las sesiones que se dan en los centros de salud con los diferentes grupos de lactancia que se tengan, se va a ir marcando como sí o no. Igual en el carnet de que ir marcando si es que tiene o no tiene. Y el plan de parto y emergencia se hace constantemente. Desde la primera consulta hay que aplicar este plan de parto y emergencia. De igual manera hay que brindarle consejería en lactancia materna. Entonces, de esa parte nosotros llenamos ya la parte superior. Es un poco largo, pero es fácil. Solo tienen que adaptarse un poco y llenar varios de estos casos clínicos. Bien, en la parte de controles prenatales vamos a ir notando la fecha. Por ejemplo, el día de hoy, que estoy grabando 28/12/2025, se encuentra en una gestacional de 15 semanas de gestación. Está pesando a este momento 70 kilos. Hay una ganancia adecuada, vamos a ir valorando cómo se encuentra de acuerdo al plazo. Si tienen el carnet, vamos viendo si se encuentra dentro de la línea, porque tenemos una línea verde. Si se encuentra dentro de la línea verde, decimos que tiene una adecuada ganancia de peso. Entonces marcamos con X sí. Presión arterial, obviamente como se encuentre, puede ser 90-60, una frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 18, una temperatura de 36.9, saturando 95, proteinuria, depende aquí. Aquí si tiene una cruz, ponemos una cruz, si tiene dos cruces, si tiene tres cruces, o si es que es negativa, ponemos una menos o negativo, pero no ponemos escrito. Entonces la guía nos dice que tenemos que poner un menos. Entonces en este caso, la proteinuria tengan en cuenta que se hace después de las 20 semanas de gestación. Si es que está antes de 20 semanas, ponemos no corresponde. Pero en este caso, como tenemos 15 semanas de gestación, ponemos no corresponde. La estado de conciencia no ponemos alerta. Ese es un error frecuente. Ponen alerta. Entonces, lo que en general tienen que poner es cero. Entonces, cero va a significar alerta. Si es que es uno, es cuando responde a la voz. Dos va a ser cuando responde al dolor. Y 3 va a ser cuando no responde. Entonces, para que tengan en cuenta. En la parte de altura uterina, por lo general se suele empezar a hacer de las 20 semanas de gestación. Si es que está antes, ponemos no corresponde. La presentación se hace después de las 28 semanas de gestación. Entonces, si es que estamos antes de las 20 semanas de gestación, ponemos no corresponde. O si nos encontramos más de las 28 semanas de gestación, ponemos si es cefálica, en caso que esté cefálica, ponemos pelviana, en caso que esté pelviana, ponemos tra, en caso que esté transversa, y ponemos obli cuando se encuentre oblicuo. Entonces son las formas que podemos nosotros ir poniendo. Entonces no corresponde, como nos encontramos en las 15 semanas de gestación, no colocamos nada más que no corresponde. Frecuencia cardíaca fetal, de igual manera, desde las 20 semanas, es que ya es perceptible, nosotros colocamos cuántos son los latidos, en este caso como tenemos antes, pero no corresponde. Movimientos fetales vamos a marcar como positivo o negativo en caso que perciba la paciente. Entonces, por general, 18, 19, 20 semanas empieza a percibirse. Entonces, en este caso, como no percibe, ponemos negativo. Si pregunta por el sangrado vaginal, ponemos no. Y aquí algo un poco complejo es poner, llenar todito, así de las letritas chiquitas, poner todas las cosas, escormama, el tratamiento, exámenes que se han hecho. Pero a veces es muy tedioso. Entonces, lo ideal es que se haga de escormama. Entonces ponen score mama y ponen el puntaje que tienen. Entonces por general se pone 0. Y finalmente las iniciales. Por ejemplo, mis iniciales son MSP, Martín Sánchez, y mi apellido. La próxima cita sería para el 28 de enero del 2026. Entonces de esa manera vamos llenando uno por uno. Entonces de esa forma ustedes llenan de forma adecuada la parte de la 051. Recuerden esta tablita de aquí que les va a servir bastante. Entonces espero que les haya este video, que les vaya súper bien y nos vemos en otro video.